Hola, buenas tardes a todos. Discúlpenme la tardanza, es que estoy por el hospital todavía y estaba esperando que se despeje la sala acá para poder dar mi clase. Bueno, vamos a ver un poquito hoy uno de los últimos temas. En realidad un tema bastante importante, por eso que quiero que tengan en cuenta. Podría ponerles en la final un caso clínico con respecto a uno de los tipos de accidente cerebrovascular, entonces por eso no podemos dejar de dar importancia a este tema, como es un tema que vemos con bastante frecuencia en la práctica clínica, ya sea un accidente cerebrovascular isquémico o también hemorrágico. Entonces es bastante importante que manejen bien las diferencias en realidad entre uno y otro. O sea, primeramente las distintas manifestaciones clínicas. Ya a partir de ahí nosotros vamos a partir a realizar los estudios complementarios. Entre uno de los estudios complementarios más importantes sería la tomografía de cráneo, que ya con eso podemos tener un diagnóstico. Entonces, eh, a partir de ahí ya poder tomar conducta con respecto al paciente. Entonces vemos que el accidente cerebrovascular, o también como se le nombra con las siglas de EBC o ACV, generalmente en el hospital nos manejamos con las distintas siglas como para los diagnósticos, que sería la pérdida de las funciones cerebrales producto de la interrupción del flujo sanguíneo al cerebro, originando una serie de síntomas. Vemos entonces distintas manifestaciones clínicas. Con respecto a la clasificación, vemos que se divide en el accidente cerebrovascular isquémico o la isquemia en sí, a consecuencia de una oclusión de un vaso sanguíneo, que podría tener ciertas manifestaciones, ya sean transitorias. Eso vemos que solemos llamarle como un AIT, un accidente isquémico transitorio, o también permanentes, en donde ya tenemos un daño neuronal irreversible. Y en la otra clasificación, la hemorragia, el accidente cerebrovascular hemorrágico, que sería a causa de una rotura de un vaso que provoca una colección hemática en el parénquima cerebral, o también eso podría ser a nivel del espacio subaracnoideo. Con más frecuencia vemos el sangrado a nivel del parénquima cerebral. Eso generalmente a consecuencia o como complicación de una emergencia hipertensiva. Con respecto a la irrigación cerebral arterial, vemos que depende de dos sistemas. El sistema carotídeo, que en un 80% corresponde a un 80% del flujo sanguíneo cerebral, con la carótida interna y externa, y también ramas terminales de la arteria cerebral media y anterior. Ya la carótida interna en sí, posteriormente con la arteria oftálmica, la coroide anterior y la comunicante posterior. Y también el sistema vértebro-basilar, que correspondería a un 20% del flujo sanguíneo cerebral, con sus ramas más importantes, que serían las circunferenciales cortas vulvares, también las circunferenciales cortas protuberanciales, la cerebelosa superior, la anterosuperior, y la cerebelosa media, la anteroinferior. Esto en realidad yo no les voy a preguntar o enfocar de esta manera, pero sí es importante que manejen un poquito, siempre dependiendo de la ubicación de la lesión, cuál sería la arteria afectada.
El polígono de Willis, que ya todos conocen, que sería el sistema anastomótico, que ante un riesgo isquémico funciona como una vía alternativa, regulando la circulación y, por ende, asegurando el flujo sanguíneo cerebral. Está constituido por dos arterias cerebrales anteriores, también la comunicante anterior y dos comunicantes posteriores y cerebrales posteriores. Esto es lo que les estuve diciendo con respecto a, dependiendo de dónde se ubica la lesión, cuáles serían los vasos sanguíneos afectados. Cuando tenemos una lesión a nivel del lóbulo frontal, entonces en ese caso estarían involucradas la cerebral anterior y media. Ya en el lóbulo parietal, la cerebral anterior y media también. En el lóbulo occipital, las cerebrales media y posterior. Y a nivel del lóbulo temporal, las cerebrales media y posterior y la coroidea posterior. El flujo sanguíneo cerebral en sí sería el volumen de sangre que atraviesa un territorio del encéfalo en cierto tiempo. Eso suele ser directamente proporcional a la presión de perfusión cerebral e inversamente proporcional a la resistencia vascular cerebral. Entonces, a partir de ahí, teniendo como valor normal un valor de 50 a 55 miligramos por 100 gramos en minuto, vamos a ver que cuando existe una disminución del flujo sanguíneo cerebral, entonces ya de inicio, teniendo una disminución del flujo sanguíneo cerebral, vamos a tener primeramente la penumbra isquémica con disfunción neuronal sin un infarto constituido en ese momento. Y ya cuando existe una disminución importante, vemos una interrupción de la actividad neuronal. Su mantenimiento en sí lleva a la muerte celular en 6 minutos, o sea, eso es en un tiempo bastante rápido, cuando entonces ocurre una interrupción del flujo sanguíneo cerebral. La penumbra isquémica es lo que vemos como la presencia de un tejido isquémico, pero en ese momento con difusión reversible que rodea una zona central del infarto. Entonces eso es lo que generalmente se forma al inicio de un accidente cerebrovascular isquémico. Si en ese momento no se producen cambios en la irrigación, entonces finalmente la penumbra isquémica va a terminar en un infarto y por ese motivo el objetivo de la revascularización es de salvar a la penumbra isquémica. Entonces, en ese momento en donde se forma la penumbra isquémica todavía hay tiempo de que no se pierda por completo el tejido cerebral, pero ya eso dependiendo también de la evolución o del tiempo de evolución, eso ya generalmente culmina en un infarto propiamente dicho. Se debe tener en cuenta un punto muy importante, que la fiebre suele acentuar de manera muy dramática la isquemia, también al igual que la hiperglucemia, cuando tenemos valores de glucosa, glucemia, con un valor mayor o igual a 200 miligramos por decilitro. Entonces, aquí estos serían puntos importantes a tener en cuenta en el manejo del paciente con un accidente cerebrovascular, ya sea isquémico o también hemorrágico, que son puntos a tener en cuenta. Esto podemos obtener con los signos vitales, con la toma de la temperatura y también con el control de la glucemia con el HGT. Entonces, con respecto a la clasificación, dependiendo, en un 80% vemos
que se manifiesta con el accidente cerebrovascular isquémico, en un 80% de los casos a su vez con un infarto cerebral establecido, y en un 20% suele ser una isquemia cerebral transitoria. Eso suele tener mejoría de los síntomas en menos de 24 horas. Con respecto a las causas, vamos a hablar primeramente del accidente cerebrovascular isquémico. Primeramente por aterosclerosis de grandes vasos o el cardioembolismo, en algunos casos de causa indeterminada. Luego el accidente cerebrovascular hemorrágico, que corresponde a un 15 a 20% de los casos. Tenemos en un 10 a 15% a su vez la hemorragia intracerebral o hemorragia intraparenquimatosa, y también la hemorragia subaracnoidea, que correspondería a un 5 a 7% de los casos. La trombosis venosa central suele ser también como causa de accidente cerebrovascular, pero suele ser bastante raro en un 5% de los casos. El accidente cerebrovascular isquémico en sí, siempre tenemos ciertos factores de riesgo, pacientes ya con distintas comorbilidades. Entre los factores de riesgo modificables, la hipertensión arterial, la diabetes mellitus, tipo 2 generalmente, tabaquismo, el alcoholismo, obesidad, dislipidemia y el sedentarismo. En estos casos son factores de riesgo modificables en los que es importante tener en cuenta como para la prevención, de poder asesorar a los pacientes con respecto a las distintas medidas a tomar con respecto a estas distintas patologías. Ya las no modificables serían la edad, el sexo, un antecedente previo de un accidente cerebrovascular y también pacientes con cuello corto. El ataque isquémico transitorio o accidente isquémico transitorio, vemos que en ese caso tenemos un daño neuronal no permanente con una duración de los síntomas que suele durar menos de 60 minutos. En ese periodo de tiempo suele haber mejoría de los distintos síntomas que podrían de manifestarse. Generalmente los pacientes manifiestan síntomas motores como una plejía, una hemiparesia, paresia o plejía, que entonces suele mejorar en ese periodo de tiempo, con una recuperación espontánea. En algunos casos existen pacientes que acuden al servicio de urgencias, por ejemplo, pero en un cierto periodo de tiempo, en algunos casos suelen mejorar también hasta en menos de 24 horas. Entonces eso igual se sigue considerando como un accidente isquémico transitorio. Vemos que en los estudios de imagen, en esos casos, como en una resonancia magnética encefálica, no se evidencia presencia de ninguna lesión, pero sí existe un riesgo de infarto cerebral alto a las siguientes 2 semanas de dicho evento. Entonces, por eso es importante tener en cuenta, en el caso de que el paciente no se quede internado, es importante poder asesorar también al paciente con respecto a las distintas manifestaciones clínicas que podrían de ocurrir. Las de causas aterotrombóticas vemos que suelen ocurrir por instalación durante el sueño, donde existe un déficit local neurológico que se completa cuando el paciente se despierta. Suele ser bastante raro, pero sí puede ocurrir. Y la de causa embólica generalmente no suelen presentar pródromos
El paciente no suele tener ninguna manifestación. También suele ser de instalación brusca y repentina durante la actividad. El cuadro suele completarse súbitamente en segundos. Esto suele tener una duración menos de 60 minutos en realidad. Cuando tenemos oclusión completa de la arteria cerebral media, en esos casos vemos sí presencia de cuadros graves, eso asociado a un severo síndrome focal neurológico con presencia de distintas manifestaciones neurológicas como una hemiplegia proporcionada. Eso generalmente suele ser contralateral a la lesión, dependiendo de la localización de la lesión. También presencia de una hemihipoestesia, o sea, también hay afectación de la sensibilidad, una hemianopsia homónima contralateral. Desviación ocular hacia el lado de la lesión, una afasia. La afasia suele ser generalmente ya sea de expresión o de comprensión. Si es del hemisferio dominante, el hemisferio dominante generalmente suele ser del lado izquierdo con más frecuencia. Vemos que existe repercusión sobre el estado de conciencia. A veces suele haber edema cerebral importante, hipertensión intracraneal y también el paciente puede llegar al coma. Entonces, cuando ocurre una oclusión completa a nivel de la arteria cerebral media, suelen manifestarse de formas graves o con cuadros graves. El diagnóstico siempre hacemos con las distintas manifestaciones clínicas en realidad, pero tenemos una escala que sería la escala de NIS, que a su vez tiene distintos parámetros, en realidad 11 parámetros que reciben un puntaje de entre 0 a 4 cada uno de los distintos puntos evaluados. Su resultado suele oscilar de entre 0 a 39 puntos y dependiendo a su vez de la puntuación, vemos que con eso podemos objetivar si existe o no gravedad. Esto generalmente no se suele realizar de dicha manera. Eso ya más bien dependiendo de la extensión de la lesión, es nada más como para que tengan en cuenta y que manejen un poquito los distintos criterios de NIS que se suele utilizar para el accidente cerebrovascular isquémico, en donde evaluamos distintos puntos. El nivel de conciencia, generalmente solicitando al paciente que realice las distintas órdenes, primeramente con preguntas. También se evalúa la mirada, los campos visuales, si existe o no déficit motor, parálisis facial, ataxia de miembros inferiores, la alteración de la sensibilidad con respecto al lenguaje, si existe afasia y también en algunos casos disartria, que sería la dificultad para articular las palabras. El diagnóstico más bien generalmente hacemos, como ya les mencioné, con las distintas manifestaciones clínicas y ya posteriormente con una tomografía axial computarizada de cráneo, de cerebro, eso para la fase aguda, que nos permite definir la naturaleza en realidad del accidente cerebrovascular, si es isquémico o hemorrágico. Cuando tenemos el accidente cerebrovascular isquémico, vemos presencia de hipodensidades. Eso, lo más frecuente de ver, generalmente se ve a partir de las 12 a 24 horas del evento. Entonces, si tenemos un paciente que presenta un cuadro el día de hoy,
Lo ideal es de hacer primeramente una tomografía de cráneo al ingreso al hospital, eso como para definir si es un accidente cerebrovascular isquémico o hemorrágico, dependiendo de lo que se pueda objetivar en la tomografía. Entonces, ya a partir de ahí, si estamos ante presencia de hipodensidades, que sería la lesión que correspondería a, a la isquemia, entonces se espera nuevamente entre 12 a 24 horas, en realidad de 24 a 48 horas, como para realizar otra tomografía de control, como para objetivar presencia de la lesión hipodensa, que generalmente no se suele objetivar en la primera tomografía. Ya la hemorragia, vemos que aparecen inmediatamente como hiperdensidades. Vamos a ver la diferencia entre lo que sería la imagen hipodensa y la imagen hiperdensa. Las imágenes hiperdensas aparecen inmediatamente. Estos revelan la topografía, el volumen de la lesión, si existe o no repercusión a estructuras vecinas. Eso más bien entonces sería el sangrado. Aquí, como vemos en la imagen de la derecha, sería entonces un área de isquemia, que sería una imagen hipodensa, que es lo que vemos como más oscuro, como una imagen en negro, es lo que vemos entonces la imagen hipodensa. Eso correspondería al accidente cerebrovascular isquémico. Esto se suele objetivar de esta manera, se suele objetivar con mejor precisión, generalmente en 48 horas del evento. Y ya en el accidente cerebrovascular hemorrágico vemos una imagen hiperdensa, que es lo que vemos en blanco en la tomografía de cráneo. Eso sí se suele objetivar de forma inmediata posterior al evento. Entonces tenemos distintos datos que podemos encontrar en la tomografía de cráneo simple. Primeramente, ninguno de esos sí los pacientes presentan distintas manifestaciones clínicas. Cuando tenemos distintas manifestaciones clínicas y no objetivamos de inicio ninguna de las dos imágenes ya descritas, entonces en ese caso sí habría que esperar y catalogar como un accidente cerebrovascular isquémico y volver a repetir la tomografía de cráneo. Podemos tener también presencia de cambios tempranos de isquemia. Vamos a ver cuáles son las distintas imágenes que podemos objetivar como cambios tempranos de isquemia. También una isquemia evidente que suele objetivarse con mejor precisión, ya como les dije, a las 48 horas del evento o de realizada la primera tomografía. Otro dato sería evidencia de compromiso isquémico mayor, que eso podía tener como complicación una posibilidad de transformación hemorrágica. Generalmente, entonces, si tenemos presencia de un compromiso isquémico importante en todo un hemisferio, eso entonces podría tener la posibilidad de convertirse, tener transformación hemorrágica. Y otro dato sería la hemorragia en sí. Vemos en este caso los signos los cambios tempranos de isquemia, que sería el signo de la arteria cerebral media hiperdensa. En este caso vemos presencia de una imagen hiperdensa pequeña, en donde se encuentra la flecha. Eso entonces sería el signo temprano de isquemia. También pérdida de la diferenciación insular
cuando existe una pérdida en la diferenciación a nivel de los pliegues cerebrales, que también corresponderían entonces a signos tempranos de isquemia. Lo ideal es de que se pueda ver siempre esto de manera inmediata, pero generalmente de manera inmediata no se suele objetivar lesión importante al inicio. Esto sería también pérdida de la diferenciación insular. Aquí en esta tomografía de cráneo, lo que vemos es una pérdida importante de la diferenciación insular. Entonces, esto sí ya correspondería a un signo temprano de isquemia. En realidad, esto ya cuando se pueda objetivar con mayor precisión, lo que nos va a definir es una isquemia de tamaño importante con afectación de distintas estructuras vecinas. Aquí en esta imagen vemos ya una imagen hipodensa que afecta, generalmente lo que vemos del lado derecho en realidad corresponde al lado izquierdo a nivel cerebral. En este caso vemos a nivel del lado derecho una lesión hipodensa que abarca desde que abarca el lóbulo, parieto occipital ya, también con desviación de la línea media, o sea, ya con afectación de estructuras vecinas. Aquí lo mismo, pero en este caso la imagen hipodensa en sí todavía no se puede objetivar con una buena precisión. En este caso sí, también con desviación de la línea media y afectación de estructuras vecinas. Aquí en este caso ya vemos una imagen diferente, una imagen distinta que correspondería a una imagen hiperdensa. En este caso vemos un sangrado importante, que en realidad esto se puede realizar medición en la tomografía como para poder tener el tamaño exacto de la hemorragia. En este caso también vemos pérdida insular importante también. Entonces, como para el diagnóstico, generalmente utilizamos entre los estudios complementarios, el más utilizado suele ser la tomografía de cráneo, que es un estudio con el que se suele contar en la mayoría de los hospitales. Entonces, es un estudio que se suele realizar de forma inmediata posterior al ingreso del paciente. En realidad, primeramente hacemos la evaluación, en realidad primeramente la historia clínica, el examen físico, ya en el examen físico la evaluación ya sea cardiovascular, respiratoria y enfocarnos siempre a nivel neurológico. Y posterior a eso, posterior a la toma de signos vitales, entonces se solicita la tomografía de cráneo entre uno de los estudios más importantes, como para poder ya definir si estamos ante un accidente cerebrovascular isquémico o hemorrágico, para a partir de ahí poder tomar conducta. También otro de los estudios diagnósticos sería la resonancia magnética encefálica, que nos brinda mejor definición de isquemia y también territorios vasculares afectados. Entre otros de los estudios a solicitar sería como para estudios ya de la causa, ecodoppler del sistema carotídeo y también vertebral. Es un estudio no invasivo en donde vamos a tener datos si existe o no estenosis, oclusiones y disecciones
a nivel del sistema carotido y vertebral. Ecocardiograma, como para poder encontrar también una de las causas, ya sean aterotrombótico o cardioembólico. El Holter, que no se suele pedir de forma rutinaria, y la arteriografía cerebral, en donde podemos tener visualización de grandes vasos extracraneanos, en también las fases de la circulación intracraneal. Vemos que podemos obtener la funcionalidad del polígono de Willis. Eso ya si no tenemos datos objetivos con la tomografía de cráneo, una resonancia magnética nuclear encefálica previamente. Entonces ya la resonancia nos da más datos más objetivos, generalmente de isquemia, y también como para poder objetivar con mejor precisión el territorio vascular afectado. También estudios hematológicos, que sería uno entre otros de los estudios diagnósticos, generalmente en pacientes menores a 45 años con frecuentes estados protrombóticos por accidente cerebrovascular isquémico, que podrían de tener como causa déficit de la antitrombina 3, la proteína C, S, el factor 5 de Leiden, también ciertos anticuerpos, el anticuerpo antifosfolipídico, el anticoagulante lúpico. Entonces esto ya como para poder detectar otros tipos de patologías, otras causas, cuando no se tiene una causa específica. También se suele realizar el examen cardiovascular, en donde se investiga patología cardioembólica como causa del accidente cerebrovascular isquémico, y también explora otras causas. Entre una de las causas más frecuentes a nivel del aparato cardiovascular suele estar la fibrilación auricular, que es una arritmia cuando no se previene como complicación, que tiene como complicación el accidente cerebrovascular isquémico. Entonces eso suele tener como complicación un accidente cerebrovascular isquémico de causa cardioembólica. En jóvenes vemos que representa el 12% del accidente cerebrovascular, de los cuales en un 45% suele ser isquémico, de múltiples causas como disección, un foramen oval permeable, migraña, abuso de drogas, también estados protrombóticos, que siempre se debe de estudiar generalmente en los pacientes jóvenes, y también en algunos casos raros de causas indeterminadas. Aquí ya como punto importante también a tener en cuenta las medidas generales para el manejo de los pacientes con accidente cerebrovascular agudo. En realidad esto no divide o no diferencia si es isquémico o hemorrágico. Entonces, primeramente, como ya les mencioné, de acuerdo a las distintas manifestaciones clínicas, vamos a realizar el estudio diagnóstico, que sería la tomografía de cráneo, y a partir de ahí, dependiendo de la imagen que se pueda objetivar, entonces poder tomar las medidas. Pero como medida en general, para ambos, para isquemia o hemorragia, cuidado de la vía aérea, el monitoreo cardíaco, el uso de soluciones salinas al medio, generalmente solución fisiológica. En el caso de hipoxemia, el uso de oxígeno suplementario, la vigilancia neurológica estricta y la posición de semi-Fowler como para evitar que el paciente pueda broncoaspirar. El manejo de la presión arterial, todo esto generalmente suele ser llamado medidas de cerebro agudo.
No se olviden de esto porque generalmente se suele preguntar las distintas medidas de cerebro agudo que incluye a todos estos puntos. En el manejo de la presión arterial se trata si la presión arterial sistólica es mayor a 185 milímetros de mercurio, la diastólica mayor a 110 milímetros de mercurio. Eso con labetalol de 10 a 20 miligramos endovenoso en 1 o 2 minutos, o también con el nitroprusiato o la nicardipina en infusión, dependiendo si no existe mejoría de la presión arterial con las medicaciones en bolo. Eso en infusión continua, entonces la nicardipina, 5 miligramos por hora, y se va incrementando en intervalos de 5 a 15 minutos con un valor de 2.5 miligramos por hora, con un máximo de 2 a 15 miligramos por hora. También el manejo con antipiréticos en caso de fiebre, ya como les había mencionado, para cualquiera de las posibles, la clasificación del accidente cerebrovascular, ya sea isquémico o hemorrágico, la fiebre suele exacerbar. También el monitoreo y manejo de la hiperglucemia con valores mayores a 140 miligramos aún en pacientes no diabéticos. De igual manera, eso se debe de corregir. La profilaxis de trombosis venosa periférica se realiza con compresión intermitente, con medidas de compresión o dosis profiláctica de anticoagulantes. En realidad, en el accidente cerebrovascular hemorrágico no se suele realizar anticoagulante de inicio. En realidad, la dosis en sí es de dosis profiláctica. La dosis profiláctica de anticoagulante suele ser de 1 miligramo kilo peso. Lo ideal es de realizar la movilización temprana, rehabilitación temprana. La movilización temprana como para evitar complicaciones como una trombosis venosa profunda, un tromboembolismo pulmonar. También el uso de antiagregantes plaquetarios, que se debe iniciar 24 horas después en caso de haber realizado trombólisis, en el caso del accidente cerebrovascular isquémico. Y lo que no está recomendado, la hidratación con soluciones de estroza, que el paciente presente hipotensión o que se encuentre deshidratado, exceso de líquidos intravenosos. Generalmente eso es importante tener en cuenta en pacientes cardiópatas que suelen sobrecargarse ya con exceso de líquidos intravenosos. Lo que no está recomendado también es tratar la presión arterial si tenemos un valor de presión arterial sistólica menor a 185 milímetros de mercurio o diastólica menor a 110. Tener en cuenta que no está recomendado la reducción brusca de la presión arterial. Eso se debe de hacer en un periodo de tiempo, en un periodo de tiempo importante tener en cuenta el paciente estando en observación. No recomendado también el uso de antihipertensivos de efecto inmediato, el uso de la nifedipina sublingual. El uso de antipiréticos en forma profiláctica, el uso de antipiréticos solo está recomendado en casos de que el paciente presente hipertermia o fiebre. Y lo no recomendado también la anticoagulación a dosis completa, que sería cualquiera de los anticoagulantes a dosis anticoagulante. El uso de anticonvulsivantes en forma profiláctica también no recomendado, el uso de esteroides y el uso profiláctico de antibióticos. A no ser de que el paciente presente datos que indiquen o que tenga indicio de un cuadro infeccioso sobreagregado.
El tratamiento en sí en la fase aguda, entonces siempre a tener en cuenta primeramente las medidas generales que serían las medidas de cerebro agudo. El tratamiento en sí de la fase aguda hacemos con trombolíticos de 0.9 miligramos por kilogramo del activador tisular del plasminógeno, que sería el RTPA, eso endovenoso, con un máximo de 90 miligramos. Se realiza un 10% de la dosis total en bolo y el resto en 1 hora. La evolución funcional suele ser con recuperación completa o casi completa. Las indicaciones en sí de la realización de trombolíticos, que sería el RTPA, cuando tengamos un diagnóstico clínico con las distintas manifestaciones clínicas y también con la tomografía que nos pueda objetivar que no existe presencia de sangrado, entonces a partir de ahí sí se podría indicar los trombolíticos. De que el tiempo transcurrido desde el comienzo de los síntomas hasta la administración del fármaco sea menor o igual a 4 horas y media. Entonces tenemos un periodo ventana del tiempo de evolución del cuadro. La tomografía de cráneo, ya como les mencioné, sin signos de hemorragia, o sea, sin presencia de una imagen hiperdensa, ni tampoco de edema de más del tercio del territorio de la cerebral media, y que la edad del paciente sea mayor o igual a 18 años. Las contraindicaciones de los trombolíticos: que el paciente presente una presión arterial sostenida mayor o igual a 185-110 a pesar ya de haber realizado tratamiento antihipertensivo. Las distintas diátesis hemorrágica, antecedentes de traumatismo cráneoencefálico, también alguna hemorragia intracraneal, antecedente de cirugía mayor en los 14 días previos, hemorragia digestiva en los últimos 21 días y también un infarto agudo de miocardio reciente. Todo eso entonces como contraindicación. No es lo que siempre se realiza, los trombolíticos no es lo que siempre se realizan, pero si se tiene disponible, lo ideal sería de realizar cuando se puede objetivar entonces presencia de isquemia. Generalmente también no se realiza debido al tiempo de evolución desde el inicio del cuadro hasta la realización o hasta el momento en el que el paciente consulta. El tratamiento de las oclusiones y suboclusiones de las carótidas que sí presentan síntomas, generalmente tratamiento quirúrgico con la tromboendoarterectomía, los procedimientos endovasculares, angioplastia o colocación de stent. El tratamiento farmacológico sería con anticoagulación o antiagregantes. Las estenosis sintomáticas en sí, en un 70 a 99% de los casos se benefician con tratamiento quirúrgico, y ya las estenosis menores tienen una buena respuesta al tratamiento farmacológico. Todo eso va a depender entonces del tamaño de la estenosis. La prevención secundaria: modificación y tratamiento de los distintos factores que aumentan la recurrencia, que sería el control de la presión arterial, generalmente de la presión arterial sistólica, control de la diabetes mellitus y también dislipidemia, el uso de los antiagregantes plaquetarios, la aspirina, la dosis puede variar de 75 a 325 miligramos, el clopidogrel con 75 miligramos, la aspirina con el dipiridamol de liberación prolongada, el uso a largo plazo de
distintos antiagregantes plaquetarios, entonces es lo que podría evitar nuevos eventos isquémicos. El uso de estatinas, las distintas estatinas que reducen el nivel de colesterol total y también el LDL, que sería el colesterol malo, reduce el riesgo relativo de recurrencia también de un accidente cerebrovascular o un nuevo evento. En un 18% de los casos, la atorvastatina, la más utilizada suele ser la atorvastatina, de 80 miligramos por día, eso de inicio, al inicio del cuadro, y ya luego eso se va disminuyendo, pero sí el paciente debe quedar con estatinas ya como tratamiento posterior a eso. Generalmente la suspensión de las estatinas se suele asociar a un riesgo de recurrencia de nuevos eventos vasculares. Entonces, punto a tener en cuenta con respecto al accidente cerebrovascular isquémico, en realidad las distintas manifestaciones clínicas que no les nombré de forma muy importante, podemos tener distintas manifestaciones clínicas. En realidad podría ser desde una cefalea, paciente posterior a la cefalea podría presentar un déficit motor brusco. Eso ya podría manifestarse por una hemiplegia o una paresia, también alteración de la sensibilidad. Entonces, posterior a eso, generalmente los pacientes suelen consultar. Si lo que hacemos en las urgencias en ese momento es primeramente realizar la historia clínica, luego el examen físico, ya en el examen físico el control de los distintos signos vitales, y a partir de ahí solicitar una tomografía de cráneo y en ese caso descartar primeramente de que sea un evento hemorrágico en el que vamos a ver una imagen hiperdensa. Entonces, si estamos ante un evento isquémico, eso primeramente de inicio puede que no se pueda objetivar ninguna lesión importante en la tomografía de cráneo, sino más bien eso se va a objetivar de forma más importante o más evidente ya a las 24 a 48 horas de iniciado el evento. Entonces, siempre que no se pueda objetivar una imagen muy importante, una imagen bien evidente en la tomografía de cráneo, eso se debe de repetir. Siempre hacemos con más frecuencia a las 48 horas de iniciado el evento, en donde sí ya se puede objetivar una imagen hipodensa, que es lo que vemos como más negro, más oscuro en la tomografía de cráneo. Ya en el accidente cerebrovascular hemorrágico, vemos que corresponde a un 15 a 20% de los distintos eventos cerebrovasculares. Tiene un 38% de sobrevida a los 1 año, un 30% independiente a los 3 meses. Las cifras de hipertensión, o sea, valores de presión arterial elevada, suele ser el factor de riesgo más asociado. La hipertensión arterial, generalmente la sistólica, suele ser el factor de riesgo más asociado. Y la localización más frecuente suele ser a nivel de los ganglios basales. Eso tengan en cuenta porque suele ser pregunta de examen. Con respecto a los factores de riesgo, suele ser generalmente lo mismo, los mismos factores de riesgo modificables y no modificables con respecto al accidente cerebrovascular isquémico. Primeramente tenemos a la hipertensión arterial como un factor de riesgo modificable,
en donde es importante tener en cuenta el estilo de vida, importante enfatizar a los pacientes los distintos cambios en el estilo de vida. La diabetes mellitus tipo 2 generalmente maltratada o tratada en forma irregular, tabaquismo, estrés, la obesidad, la dislipidemia y también el sedentarismo. Los factores de riesgo no modificables, la edad, el sexo, los antecedentes familiares, constitución y raza que suelen ser con menos frecuencia. Las distintas manifestaciones clínicas, en este caso suele ser de inicio más súbito o también con síntomas rápidamente progresivos. Suele ser de instalación brusca, entonces, las distintas manifestaciones clínicas. Podemos tener un déficit neurológico máximo al inicio. Eso se puede manifestar por una hemiplegia o una plejía de un lado del cuerpo. La hipertensión intracraneal supratentorial se va a manifestar con un déficit neurológico sensitivo motor contralateral, dependiendo de la ubicación de la lesión. Y la infratentorial podemos tener compromiso de nervios craneales, los distintos pares craneales, también presencia de ataxia, nistagmus o dismetría, y en algunos casos crisis convulsivas o episodios convulsivos. Esto suele ser con mayor frecuencia dependiendo del tamaño del sangrado. También síntomas sugestivos de un aumento de la presión intracraneal como cefalea intensa, náuseas, vómitos, presencia de signos meningios en la hipertensión intracraneal con apertura a los ventrículos, eso dependiendo también de la localización del sangrado. Entonces, la localización del sangrado del hematoma y sus distintas características nos pueden orientar a su etiología. Generalmente cuando es de etiología o secundaria hipertensión arterial suele ser con mayor frecuencia la localización en ganglios basales. Y se divide a su vez dependiendo de la edad del paciente, podemos tener las distintas etiologías. Eso según la edad, localización y también otras características. En pacientes añosos que no son hipertensos suelen ser debido a alguna malformación vascular, que suelen ser bastante raros, casos muy raros. En pacientes adultos o también en adultos jóvenes a nivel de ganglios basales, eso de la etiología hipertensiva en un mayor porcentaje. En un paciente joven, cuando el sangrado se ubica a nivel del cerebelo, dependiendo del tipo de sangrado, eso podría ser secundario a una malformación vascular, que suele ser lo más frecuente, un aneurisma cerebral, también dependiendo de la localización. Las distintas formas clínicas vemos primeramente de comienzo súbito, con un gran compromiso de la vida. La intraparenquimatosa, la hemorragia subaracnoidea, que suele tener también sus distintas causas y también podría encontrarse la mixta. La más frecuente de ver es la intraparenquimatosa. La hemorragia intraparenquimatosa vemos que es la extravasación de sangre en el parénquima cerebral. Suele afectar entre la quinta y sexta década de la vida. Suele ser de causa primaria en un 85% de los casos y secundaria a la hipertensión arterial con mayor frecuencia sistólica, crónica, y también por angiopatía amiloide, que suele presentarse con mayor frecuencia en adultos
mayores a 75 años. El fulminante agudo, que sería el ictus. Las distintas características que podemos encontrar en las manifestaciones clínicas, primeramente alteración o trastorno del estado de conciencia, hemiplejías facio-brachiocrurales, eso generalmente entonces se suele manifestar por una hemiplejía donde existe un déficit motor de un lado completo del cuerpo. También por parálisis de la mirada conjugada, eso que se suele decir como que el paciente mira hacia la lesión. Un paciente con antecedente de hipertensión arterial sin tratamiento o un mal tratamiento en un 87% de los casos, eso suele requerir estancia en cuidados intensivos, unidad de cuidados intensivos. En un 75% de los casos suele afectar a estructuras profundas como la cápsula interna y también ganglios basales, que suele ser lo más frecuente. Y el diagnóstico clínico se va a hacer dependiendo del tamaño y la localización del sangrado. Los estudios complementarios a solicitar, en realidad ya hablamos de la tomografía de cráneo, que es uno de los estudios complementarios más útiles. Tenemos presencia de manifestaciones neurológicas. También un fondo de ojo para el estado de la vascularización. El laboratorio, un estudio del hematocrito, la glucosa, creatinina, una gasometría. Ya la punción lumbar en caso de que no se pueda objetivar presencia de una hemorragia intraparenquimatosa en sí, como para poder realizar diagnóstico diferencial con un síndrome meningio o certificar una hemorragia subaracnoidea al descartar ya una hemorragia intraparenquimatosa. Entonces, la punción lumbar sería de utilidad en esos casos. En casos, la punción lumbar entonces nos va a servir en caso de que no se pueda objetivar una hemorragia intraparenquimatosa en sí, como para poder descartar las demás patologías que podrían causar las distintas manifestaciones clínicas. Sería un síndrome meningio. En realidad, un síndrome meningio suele tener como manifestación clínica la fiebre, o también la hemorragia subaracnoidea, en donde en ese caso la punción lumbar o el líquido cefalorraquídeo, en el caso de un síndrome meningio, una meningitis, vamos a tener un líquido cefalorraquídeo patológico con presencia de polimorfos nucleares en el caso de que sea una meningitis bacteriana. Y también en la hemorragia subaracnoidea podemos objetivar presencia de hematíes en el líquido cefalorraquídeo. Con respecto a la imagenología, la tomografía de cráneo, una imagen hiperdensa, vemos que podemos objetivar la topografía, volumen y también compromiso de estructuras vecinas, estructuras comprometidas. Ya la resonancia magnética para hemorragias de tronco, también cerebelo, en el caso de que no se pueda objetivar con buena precisión en la tomografía de cráneo. Ya en la angiografía por cateterismo está indicada en toda hemorragia subaracnoidea, en casos de que el sangrado se localice en la cápsula interna o ganglios basales, en pacientes jóvenes con sospecha de malformaciones arteriovenosas. El tratamiento en sí de la hemorragia intraparenquimatosa, vemos cuyo objetivo es de reducir la presión intracraneal y también de evitar las distintas complicaciones. Vemos que primeramente el tratamiento de la hipertensión arterial sistólica, si tenemos un valor mayor a 180, el manejo de la presión intracraneal, eso, y se presentan síntomas de hipertensión
intracraneal con mannitol al 15%, dependiendo también del tamaño del sangrado. Mannitol de 100 a 150 cc de goteo libre, ya manteniendo una osmolaridad de 300 a 320 miliosmoles por kilogramo. Evitar la hipovolemia, que el paciente haga hipotensión. Mantener una presión arterial media entre 90 a 110 es lo ideal siempre. Pacientes con hematomas lobares ubicados en menos, que tengan un tamaño menor o igual a 1 centímetro de la superficie cortical. En pacientes jóvenes con hipertensión, con hemorragia intraparenquimatosa de tamaño moderado o severo, entonces en ese caso ya vamos a requerir del tratamiento quirúrgico y no solo tratamiento médico. Tratamiento quirúrgico entonces sería dependiendo siempre del tamaño del hematoma y también dependiendo si estamos ante pacientes jóvenes con sangrados de tamaño moderado a severo y que tengan un deterioro neurológico progresivo. Ese deterioro neurológico puede ser en forma progresiva, que un paciente puede ingresar con un buen estado de conciencia, un buen Glasgow, e ir deteriorando eso en el transcurso de las horas. Entonces eso ya más bien sería indicación de tratamiento neuroquirúrgico. El pronóstico en sí suele ser grave, con una mortalidad de casi el 50% en las 48 horas. Va a depender siempre de la ubicación de la lesión, suele ser de peor pronóstico para las hemorragias profundas, las de tronco y también los que tengan volcado ventricular que produzcan hidrocefalia. También depende del tamaño del sangrado, si es un tamaño moderado a severo, pacientes que tengan alteración de la conciencia grave o ciertos trastornos importantes del estado de conciencia que suelen tener un 90% de mortalidad al ingreso y eso suele conducir al coma. Y también depende de la intensidad y duración de la crisis hipertensiva. La hemorragia subaracnoidea ya sería una clasificación del accidente cerebrovascular hemorrágico. Vimos que la más frecuente es la hemorragia intraparenquimatosa. Ya la hemorragia subaracnoidea sería la presencia de sangre a nivel del espacio subaracnoideo. Suele ser con mayor frecuencia secundario a ruptura de un aneurisma sacular. En un 45% de los casos los pacientes fallecen los primeros 30 días. Suelen tener un 50% de los supervivientes suelen evolucionar con secuelas irreversibles, o sea que los pacientes suelen quedar con importantes secuelas. La hipertensión arterial sistólica suele ser uno de los principales factores de riesgo también. Los distintos factores de riesgo, entre uno de ellos el tabaquismo y alcoholismo, bastante importante. También historia familiar de hipertensión en familiares de primer grado y también ciertas enfermedades hereditarias del tejido conjuntivo. La ruptura neurismática, presencia de una malformación arteriovenosa que suele ser con mayor frecuencia un aneurisma sacular. También en casos raros, coagulopatías y también vasculitis a nivel del sistema nervioso central, que suelen ser casos raros que suelen manifestarse más bien en pacientes jóvenes. Vemos que en un 30% suele ser grave y suele tener mortalidad inicial.
Suele ser de aparición súbita, síntomas de inicio súbito, con una cefalea muy intensa. Generalmente los pacientes suelen referir una cefalea intensa como nunca antes hayan tenido. Suele tener aparición asociada a ciertos esfuerzos físicos, también vómitos en chorro, vómitos en proyectil. Podemos encontrar hiperestesia cutánea y fotofobia, suelen ser más raros, pero sí se manifiesta más bien por una cefalea intensa que puede estar asociado o no a náuseas y vómitos. Un síndrome meningio agudo. El síndrome meningio, en este caso, en el examen físico vamos a encontrar datos del síndrome meningio como rigidez de nuca. Podemos encontrar trastornos de la conciencia como somnolencia, coma profundo en algunos casos. En algunos casos, déficit motores como leve paresia, parálisis completa. También parálisis de ciertos pares craneales como el tercer par. Como para el diagnóstico en sí, utilizamos ciertas escalas. El diagnóstico de la hemorragia subaracnoidea. Se utilizan ciertas escalas. Dependiendo eso de la sintomatología, en el que vamos a utilizar la escala de Haney-Hess, y dependiendo del estado, dependiendo de la escala de Haney-Hess utilizamos dependiendo de la sintomatología, y la escala de Fisher utilizamos dependiendo de la tomografía de cráneo. En ese caso, si ya necesitamos una tomografía de cráneo. Se suele utilizar también la escala de coma del Glasgow, la escala de Glasgow, como para valorar el pronóstico del paciente. En la escala de Haney-Hess, que suele ser dependiendo de la sintomatología, el 1 sería en paciente asintomático con leve cefalea y discreta rigidez de nuca. El 2 con cefalea moderada a severa, con rigidez de nuca, parálisis del nervio. Esto generalmente, con esto solemos contar en las urgencias, entonces sí se debe de saber cuáles son las escalas que se suelen utilizar siempre y cuando haya sospecha, cuando ya se confirme una hemorragia subaracnoidea. Eso generalmente se suele confirmar con una tomografía de cráneo. Y ya a partir de ahí, entonces, podemos valorar la escala ya sea de Haney-Hess y también la escala de Fisher, que se valora con la tomografía de cráneo dependiendo del tamaño del sangrado y de la afectación que exista en el sangrado, en la tomografía. Las distintas manifestaciones clínicas, ya como les mencioné, la cefalea, que suele ser de inicio brusco, cefalea intensa, acompañado de eso de náuseas y vómitos, en algunos casos fotofobia y alteración del estado de conciencia. Podemos objetivar presencia de hemorragia subhialoideas en el fondo de ojo. En el examen físico, signos meningios, podemos encontrar rigidez de nuca, parálisis de distintos pares craneales, que podrían ser del tercer par o del sexto par. En algunos casos, paraparesia, pérdida del control esfinteriano. El diagnóstico en sí se realiza con la tomografía de cráneo, que confirma el diagnóstico desde las primeras 12 horas. En un 93% de los casos, entre las 12 a 24 horas de iniciado el evento. En un 50% a los 7 días después. Entonces, sí, primeramente, si el paciente presenta síntomas y de inicio no se puede objetivar un dato llamativo, entonces eso se suele, si persisten los síntomas, se suele repetir los estudios imagenológicos, la tomografía del cráneo.
Si ya el paciente tiene confirmado de hemorragia subaracnoidea y es lo que les dije, y la tomografía de inicio sale negativa, eso se debe repetir en 7 a 14 días. Si persiste el paciente con síntomas. La punción lumbar, cuando existe sospecha de hemorragia subaracnoidea por las distintas manifestaciones clínicas o presencia de cefalea intensa, y no se pudo objetivar datos positivos en la tomografía de cráneo, entonces en ese caso nos sirve la punción lumbar, en donde vamos a tener presencia de un líquido cefalorraquídeo hemorrágico con presencia de eritrocitos y también santocromía. Eso se suele informar de esta forma con santocromía, y eso confirma también el diagnóstico de hemorragia subaracnoidea. Pero primeramente se debe descartar o no se debe de objetivar nada en la tomografía de cráneo como para poder realizar posteriormente la punción lumbar. Una tomografía de cráneo negativa, o sea que no se objetiven datos en la tomografía de cráneo y el líquido cefalorraquídeo sea normal, entonces descartan el diagnóstico de hemorragia subaracnoidea. Eso es lo que podemos ver en la tomografía de cráneo, presencia de una imagen hiperdensa, que sería el sangrado en el espacio subaracnoideo. Todo eso asociado a los distintos síntomas. Entre uno de los síntomas más frecuentes y característicos sería la cefalea intensa de inicio brusco. Con respecto al tratamiento, siempre las medidas generales, las medidas de cerebro agudo, que sería primeramente el aporte hídrico y electrolitos adecuados. Generalmente el aporte hídrico se realiza con solución fisiológica, evitar esfuerzos, el manejo de la analgesia y también de las cifras de presión arterial. Entonces aquí un punto importante tener en cuenta el manejo de la analgesia, ya que los pacientes suelen referir cefalea intensa, evitar la hiperglucemia y también la hipertermia, que suelen dar peor pronóstico, la profilaxis para trombosis venosa profunda, que sería el uso de compresión y también la heparina subcutánea, pero eso ya cuando el aneurisma fue tratado, como para evitar el vasoespasmo, que es una de las complicaciones, el uso de la nimodipina, cuya dosis sería 300 miligramos por día. Entonces, siempre y cuando se tenga un diagnóstico, o por lo menos sospecha diagnóstica, por manifestaciones clínicas de los pacientes de una hemorragia subaracnoidea, debe estar indicado la nimodipina, como para evitar una de las complicaciones que sería el vasoespasmo. Vemos que tenemos distintos diagnósticos diferenciales de la hemorragia subaracnoidea. La infección causante del síndrome meningio, que sería la meningitis bacteriana con más frecuencia. También ciertas causas de déficit neurológico con o sin signos focales o con déficit motores, como una hipertensión, una hemorragia intraparenquimatosa espontánea del hipertenso, una meningoencefalitis, traumatismo cráneoencefálico, también las cefaleas tensionales y migrañas, que suelen confundirse con una hemorragia subaracnoidea. En algunos casos, en realidad, existen pacientes que vienen teniendo cefaleas por ciertos periodos de tiempo, pero cuando ya se manifiesta una hemorragia subaracnoidea, es más bien los pacientes refieren como una cefalea intensa. Ya como les dije, el paciente suele referir como una cefalea como nunca antes tuvo en la vida. Entonces eso ya debe de llamarnos la atención. Vemos que cuando existe ruptura, la causa en sí por ruptura de un aneurisma arterial congénito, el tratamiento en sí sería una microcirugía
entre uno de ellos el clipado aneurismático. Se hace un clipado en el cuello del aneurisma, eso ya se encargan de eso los neurocirujanos, con reforzamiento de la pared. Y lo más utilizado actualmente es el tratamiento endovascular, en donde se utiliza o se realiza la colocación de coils en el saco aneurismático, y esto lo que hacen es generar la coagulación intrasacular. Entonces, actualmente el tratamiento endovascular suele ser el tratamiento más utilizado, dependiendo de si existe o no un centro con un centro complejo en donde hayan neurocirujanos como para realizar estas distintas cirugías. El pronóstico en sí, dependiendo de cada paciente y también dependiendo si se realiza o no el tratamiento, vemos que sin tratamiento suelen tener porcentaje de 3 al 5% de recidiva de la hemorragia, con déficit neurológico por embolia en el saco aneurismático. Eso suele estar impactado a distancia, oclusión vascular de donde se asienta el aneurisma, o también epilepsia ya sea parcial o focal. Y con tratamiento va a depender de la gravedad del cuadro inicial. Si ya tenemos pacientes con alteración importante del estado de conciencia, entonces en esos casos ya tienen mal pronóstico. También el trastorno del estado de conciencia y la localización y el tamaño del sangrado. Las distintas complicaciones de la hemorragia subaracnoidea, primeramente el resangrado, que suele ocurrir en los primeros días del evento con una mortalidad elevada, y en casos no tratados tiene un porcentaje de resangrado en un 35 a 40% en las primeras 4 semanas. Entonces siempre es importante tener en cuenta en ese periodo de tiempo las posibles complicaciones que pudieran ocurrir y que suelen ocurrir en pacientes con una hemorragia subaracnoidea. El vasoespasmo, que puede llevar a la isquemia. En la clínica vemos que el paciente presenta un incremento de la cefalea que ya viene presentando, también alteración brusca del estado de conciencia. De tener un buen estado de conciencia, un buen Glasgow, puede alterar o puede deteriorar por completo. Presencia de focalización o déficit motor, fiebre y leucocitosis. Entonces, en ese caso, ya si tenemos un diagnóstico, el paciente ya diagnosticado con una hemorragia subaracnoidea y en el transcurso de la internación presentan estas alteraciones, entonces podemos sospechar de que se presentó como complicación un vasoespasmo. El diagnóstico en sí se realiza con un Doppler transcraneal, una tomografía de cráneo, una angiografía cerebral. Suele presentarse entre el cuarto y 10º día de iniciado el evento y puede persistir por 2 a 4 semanas, por lo que es importante siempre ante un diagnóstico de hemorragia subaracnoidea agregar la nimodipina como a modo de evitar que ocurra dicha complicación. En realidad no siempre se evita, pero se podría evitar si se agrega como tratamiento. Las complicaciones sistémicas, vemos que podemos tener complicaciones graves en un 40% de los casos. En un 23% el edema pulmonar cardiogénico, también neurogénico. En un 35% de los casos arritmias cardíacas y en un 28% de los casos desequilibrio hidroelectrolítico. Entonces siempre es importante tener en cuenta el control de los electrolitos. La hiponatremia, que suele ser debida a una secreción inadecuada de la hormona antidiurética o también por un síndrome perdedor de sal, que no siempre se presenta, pero en el caso de que
si ocurre alteración hidroelectrolítica, alteración del sodio, entonces se debe de tener en cuenta como complicación. Bueno, eso más bien entonces sería con respecto al accidente cerebrovascular, ya sea isquémico o hemorrágico. Los puntos importantes a tener en cuenta en realidad, ambos se pueden manifestar de la misma manera. En algunos casos, el accidente cerebrovascular hemorrágico suele ser de instauración más brusca, con síntomas más llamativos. Entonces ya podría hacernos sospechar de que se puede tratar de un accidente cerebrovascular hemorrágico. Pero eso se confirma únicamente cuando se vaya a realizar el paciente una tomografía de cráneo. Se confirma o se descarta. Bueno, esa sería la clase de hoy. Entonces, como a modo de recalcarles y que tengan en cuenta las distintas manifestaciones clínicas. En este caso vemos que entre las distintas manifestaciones clínicas tenemos también datos objetivos a nivel del examen físico, que se suele ser un déficit motor o una hemiplegia también llamada, que suele afectar a un hemicuerpo. Entonces eso suele ser característico del accidente cerebrovascular, ya sea isquémico o hemorrágico. Y a partir de ahí entonces, teniendo la tomografía de cráneo como para poder tomar conducta. Si estamos ante un sangrado, ante una hemorragia pequeña, eso suele ser más bien tratamiento médico, tratamiento conservador, en donde se realizan las distintas medidas de cerebro agudo y a partir de ahí eso se va reabsorbiendo, el sangrado se va reabsorbiendo si se mantienen las distintas medidas de cerebro agudo. Entonces, otro punto a tener en cuenta, que sí o sí les voy a preguntar en el examen, son las distintas medidas de cerebro agudo. Eso va para el accidente cerebrovascular isquémico, el accidente cerebrovascular hemorrágico, en lo único que difiere es con respecto a la anticoagulación, que en realidad en ambos se realiza la anticoagulación, pero se tiene más en cuenta la anticoagulación con respecto a la hemorragia por la posibilidad de aumentar el sangrado o de haber un resangrado. Entonces, en esos casos se prefiere la utilización de medias elásticas u otro medio profiláctico como para evitar trombosis venosa profunda, alguna otra complicación. Entonces, esos son los distintos puntos a tener en cuenta. Bueno, espero por si tengan alguna pregunta que quieran hacer, pero les aviso que con respecto a ACV, accidente cerebrovascular, les voy a poner un caso clínico y eso lo característico siempre, ¿verdad? Como para la diferenciación con respecto al manejo, a las medidas de cerebro agudo.